Dentro del derecho, y aunque suene raro, existen muchas leyes relacionadas con lo ambiental y con el cuidado del planeta. Y como no somos abogados, en muchos casos solemos desconocer esta información. Por eso, a partir de ahora, Juan Ignacio Moreno, nuestro especialista en derecho ambiental, nos va a ayudar a conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones en materia ambiental. Bueno, ya estamos con Juan Ignacio nuevamente aquí en el estudio para seguir charlando sobre las ecoleyes. Juan, ¿cómo andás? Todo bien, María Marta, ¿cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué nos traes hoy respecto de este tema que lo venimos profundizando, que tiene que ver con el derecho y la cuestión ecológica, la cuestión ambiental? Bueno, como veníamos abordando en las distintas columnas, en este caso vamos a estar con un bien natural, que es el recurso del suelo. Para algunos autores también se denomina como bienes naturales y no como recursos, teniendo en cuenta que los ecosistemas están compuestos por una parte que son factores bióticos, es decir, los animales, vegetación, y luego tenemos lo que son los factores abióticos vinculados a estos elementos que son indispensables para la vida humana, como es este caso del suelo. Y vamos a ir abordando legislación a nivel nacional y provincial, entendiendo la importancia de conservar el suelo. Hay, por lo visto entonces, como vos me estabas diciendo recién, protección hacia el uso del suelo en este caso. Es así, por eso en la República Argentina, ya una normativa que lleva unos cuantos años, como es la Ley de Conservación de Suelo, que es la 22.428, es del año 81, nos habla de la protección del mismo, de la existencia de consorcios, los cuales vienen a realizar una protección del suelo, y que estos consorcios que van a delimitar un territorio en el cual se proteja el suelo tendrán beneficios impositivos, fiscales, y que tienen responsabilidades, pero siempre consorcios que se hagan cargo que van a realizar esa conservación del suelo. Ahora, es obviamente que las leyes están para cumplirlas, pero sabemos que en muchos casos no se terminan de cumplir. ¿Y qué relación tienen este tipo de leyes cuando hablamos de, por ejemplo, agricultura, de ganadería? ¿Hay ahí un cumplimiento con esta situación puntual? Bueno, ahí hay un vínculo directo porque estamos hablando de todas estas actividades humanas que generan un impacto en la tierra y en el suelo, y precisamente el censo del año 2020, el Censo Nacional Agropecuario, nos habla que hay una concentración muy grande, es decir, en muy pocas manos se concentra la gran cantidad de porciones de tierras. Luego que se hizo un análisis sobre millones de hectáreas, se pudo detectar cómo se concentraban, y justamente este tipo de normativas vienen a contrarrestar este tipo de situaciones. Pero en la práctica vemos que no existe una declaración de impacto ambiental para desarrollar una agricultura, por ejemplo, cultivos de sojas. Sí existe, por ejemplo, cuando hablamos de una actividad como el feedlot. Ahí, con ese caso, que tenemos un impacto sobre la tierra y el agua, sí hay declaración de impacto ambiental, estudio, pero que en la agricultura no es considerada una actividad peligrosa, más allá de que sabemos su impacto con la utilización de agroquímicos, estos insumos que generan, ¿sí?, una erosión sobre el suelo. En una época había como una idea de la rotación de los cultivos, de darle la posibilidad al suelo, en este caso, de recuperarse. Sabemos que a grandes escalas eso ya no continúa, ¿no? Por ahí sí, cuando hablamos a baja escala o cuando hablamos de agroecología, de otro tipo de trabajo sobre la tierra, pero hoy en día, digamos, como vos recién decías, no está tan presente, ¿no?, ese sistema, y no hay forma tampoco, o si bien existe la ley, no hay forma de hacer cumplir esa normativa. Bueno, de hecho también tenemos el Código Rural de la provincia de Buenos Aires. Cada provincia puede dictar su código rural, y en este caso nos habla de la cuestión de la conservación del suelo. Yo creo que en esta cuestión un gran desafío es contar con una normativa que viene mencionándose desde ONGs, de un ordenamiento territorial. A través de un ordenamiento territorial, que es competencia, también es cierto, de cada municipio, a establecerlo, se puede determinar cuáles son las zonas a proteger. Por ejemplo, vamos a un caso concreto en la ciudad de La Plata, tenemos un cordón fruto-hortícola muy importante, el más grande del país, el cual en su ordenamiento territorial hay ciertas zonas que son rurales y han sido urbanizadas. Por eso es fundamental que cuando se dictan estas ordenanzas municipales se establezca una zona verde, es decir, un cordón verde que nos permita garantizar lo que es este sector, que es fundamental para la economía de un municipio.
A ver, si bien la normativa en nuestro país cuando hablamos de las cuestiones ambientales es bastante clara, si bien siempre nos falta algo, siempre lo decimos a esto, siempre como que nos falta algo, que sería bueno que haya más incorporaciones. También cuando uno la analiza a través tuyo, Juan, vemos que hay mucha normativa. Creo que lo que está fallando es el cumplimiento, ¿no?, de esa normativa, la posibilidad del control sobre esa situación, de acompañar y de hacer que si todos cumpliesen de la misma manera, por ahí hoy estaríamos hablando de otras situaciones y por ahí hoy podríamos posicionarnos desde otro lugar, ¿no? Sí, yo considero que es necesario que estas normativas se visibilicen, pero también entender el marco en el cual convivimos y en el país en que nos encontramos con las desigualdades sociales. Yo justo acá tengo un libro que se llama Conferencia Episcopal Argentina, Una Tierra para Todos, que es un libro de Bergoglio, es previo a que él fuera mencionado Papa, y en este caso, acá hay un mapa justamente donde yo le estoy mostrando mirando a María Marta, que habla sobre la erosión hídrica, es decir, cómo esta cuestión que él venía mencionando en su momento, en la encíclica Laudato Si, continuó desarrollándose en toda la República Argentina. Vemos como el sector del norte es el más afectado, justamente con una de las entrevistas que vos tenías recientemente sobre la cuestión de los humedales. Entonces, es fundamental poder establecer una regulación sobre estos aspectos y darnos cuenta que cuando hay mayor desigualdad social el impacto es más grande para estos sectores que están más desfavorecidos y vulnerables. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo. La verdad que estos temas están buenos poder analizarlos, poder seguir siguiéndolos, porque es muy interesante ese mapa que recién mostrabas, poder ver cómo ha seguido avanzando, cómo esta cuestión de la erosión del suelo, del no cuidado hídrico también de nuestro país, a la larga nos va a perjudicar a todos, y la realidad es que la normativa, la cuestión jurídica en nuestro país, si bien está lejos de lo ambiental, hay mucha presión ambiental, aunque uno la tiene que ir como desarmando, ¿no? Desarmando ahí, y me parece que está bueno como para continuar con todos estos temas que son muy interesantes. Sí, comparto y considero que aunque tengamos bastante normativa, el gran desafío siempre es implementarla, pero si no contamos con una ley de humedales, tampoco se va a hablar de una conservación del suelo, entendiendo la vitalidad que tienen los mismos ecosistémicamente y en la concentración del agua, entendiendo justamente que en la República Argentina se concentra la mayor parte de agua dulce y que según un estudio de la FAO, que me faltó comentarlo, en el año 2017 nos hablan que la Argentina es uno de los 10 países con mayor fertilidad del suelo, que esto implica justamente poder desarrollar ganadería y agricultura, factores esenciales para la economía de nuestra República Argentina.